Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Volvemos hoy al Quijote. Comenzamos como solemos hacerlo con la biografía de su autor, de Miguel de Cervantes. Ya después de hablar, como hicimos en los dos vídeos anteriores, de su cautiverio en Argel y del regreso a España, llegamos ya a sus últimos años. En 1587 viaja a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Durante los años como comisario, recorrió una y otra vez el camino que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha, actual Ciudad Real. Ese es el itinerario de Rinconete y Cortadillo. Se estableció en la ciudad de Sevilla el 10 de enero de 1588. Recorrerá municipios de la provincia de Sevilla como Carmona, Écija, Estepa, Araal, Marchena y la Puebla de Cazalla, recogiendo productos como aceituna, aceite de oliva, trigo y cebada, como comisario de abastos de los barcos reales. El embargo de bienes de la Iglesia llevó al provisor del arzobispado de Sevilla a dictar sentencia de excomunión contra Cervantes y a ordenar al vicario de Écija que pusiera en tablillas al excomulgado. A partir de 1594 será recaudador de impuestos atrasados, tercias y alcabalas, empleo que le acarreará numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Es encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla, entre septiembre y diciembre de ese año, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encontradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel engendra Don Quijote de la Mancha, según el prólogo a esta obra. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o simplemente que se le ocurrió la idea allí. El otro encarcelamiento documentado de Cervantes fue muy breve, en Castro del Río, Córdoba, en 1592. No consta
que haya estado nunca en la cueva de la casa de los Medrano, en Argamasilla de Alba. Por entonces, inicia su carrera dramática Miguel de Cervantes sobre postulados renacentistas y clasicistas. Respecto a las tres unidades aristotélicas y no mezclar lo trágico y lo cómico. Como recomendaba Horacio en su epístola a los Pisones o Arte Poética. Ya se ha visto cómo Cervantes amaba el teatro desde su niñez. En el Quijote abunda el diálogo. Arriesgó con algunas innovaciones como reducir las comedias a 3 actos o utilizar personajes alegóricos y tuvo un cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una fórmula más moderna expresa en 1609, cuando difundió su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, y todos lo siguieron, de suerte que ya ningún empresario teatral, autor en la lengua de la época, quiso comprarle a Cervantes sus comedias, que aparecían como anticuadas. Lope de Vega notó la ojeriza que le tomó Cervantes por este hecho, expresa en las críticas clasicistas que contiene su Don Quijote. Hacia su teatro. Pero después Cervantes asumió a regañadientes la nueva fórmula. Los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes. Escribirá en el diálogo, entre comedia y necesidad, de su pieza El rufián dichoso, y empezará a escribir comedias según la nueva fórmula. Más tarde, en 1615, en el melancólico prólogo que pondrá a sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, hablará de su experiencia teatral. Se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas, de 5 que tenían. Mostré
o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraúndas. Tuve otras cosas en que ocuparme. Dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las ha visto representar y oído decir, por lo menos que se han representado. Y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo. Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía. Y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del verso nada. Y si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el oírlo. Y dije entre mí, o yo me he mudado en otro, o los tiempos se han mejorado mucho, sucediendo siempre al revés, pues siempre se alaban los pasados tiempos. Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados. Y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos. Aburríme y vendíselas al tal librero, que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece.
Como dramaturgo, Cervantes sobresalió en un género, el entremés, así como en las comedias en que describe sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel. El trato de Argel, su refundición, Los baños de Argel y La Gran Sultana, que figuran dentro del subgénero denominado comedia de cautivos. También pueden considerarse obras maestras su tragedia El cerco de Numancia, 1585, y la comedia El rufián dichoso. Hace poco se ha recuperado una tragedia que se consideraba perdida, La Jerusalén, también harto notable. En 1604 se instaló en Valladolid, por aquel entonces corte real desde 1601 de Felipe II. Perdón, Felipe III. El mismo año 1604, Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista de Indias y censor de la obra de Miguel de Cervantes, autorizó la impresión. Y en enero de 1605 publicó la primera parte de la que será su principal obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, de amplísimo influjo posterior. Mediante el cultivo de lo que llamó una escritura desatada, en la que el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte no aparece hasta 1615. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ambas obras le ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel de Montaigne y Goethe, en un autor canónico de la literatura occidental. Un año antes aparece publicada una apócrifa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda, una novela que podría haber sido escrita, según se ha propuesto, por el círculo de amigos de Lope de Vega o por el aragonés Jerónimo de Pasamonte.
Entre las dos partes del Quijote aparecen en 1613 las novelas ejemplares, un conjunto de 12 narraciones breves, compuestas algunas de ellas muchos años antes. Su fuente es propia y original. En ellas explora distintas fórmulas narrativas como la sátira lucianesca, el coloquio de los perros, la novela picaresca, Rinconete y Cortadillo, la miscelánea, el licenciado Vidriera, la novela bizantina, la española e inglesa, el amante liberal, o incluso la novela policíaca, la fuerza de la sangre. De dos de ellas, como por ejemplo El celoso extremeño, existe una segunda redacción testimoniada por el manuscrito llamado de Porras de la Cámara, descubierto y en breve destruido en el siglo XIX. Solo esta colección de novelas habría podido en sí misma haberle creado un puesto muy destacado en la historia de la literatura castellana. La crítica literaria fue una constante en su obra. Aparece en la Galatea, en el Quijote, y a ella le consagró El viaje del Parnaso, 1614, extenso poema en tercetos encadenados. En 1615 publica 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Pero su drama más popular hoy, La Numancia, además del trato de Argel, quedó inédito hasta el siglo XVIII. Un año después de su muerte, aparece la novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda, cuya dedicatoria a Pedro Fernández de Castro y Andrade, séptimo conde de Lemos, su mecenas durante años, y a quien están también dedicadas la segunda parte del Quijote y las novelas ejemplares, y que firmó apenas 2 días antes de morir, resulta una de las páginas más conmovedoras de la literatura española. Señor, aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo. Quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte,
Gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. El tiempo es breve. Las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies de vuestra excelencia. Que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por lo menos sepa vuestra excelencia este mi deseo, y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle, que quiso pasar aún más allá de la muerte, mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de vuestra excelencia. Regocíjome de verles señalar con el dedo y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades de vuestra excelencia. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si a dicha, por buenaventura mía, que ya no sería sino milagro, me diere el cielo vida, las verá, y con ellas el fin de la Galatea, de quien sé está aficionado vuestra excelencia. Y con estas obras continuado mi deseo. Guarde Dios a vuestra excelencia como puede. Miguel de Cervantes. Persíles es una novela bizantina que, según el autor, pretendía competir con el modelo clásico griego de Heliodoro. Tuvo éxito, pero conoció algunas ediciones más en su época. Pero fue olvidada y oscurecida por el triunfo indiscutible de su Don Quijote. Cervantes utiliza a un grupo de personajes como hilo conductor de la obra, en vez de dos. Anticipa además el llamado realismo mágico, dando entrada a algunos elementos fantásticos. En cierto modo, cristianiza el modelo original utilizando el tópico del Homo Viator, alcanzándose el clímax al final de la obra con la anagnórisis de los dos enamorados principales, llamados hasta entonces Periandro y Auristela, en la ciudad santa de Roma.
Nuestras almas, como tú bien sabes y como aquí me han enseñado, siempre están en continuo movimiento y no pueden parar sino en Dios, como en su centro. En esta vida los deseos son infinitos y unos se encadenan de otros y se eslabonan y van formando una cadena que tal vez llega al cielo y tal se sume en el infierno. En realidad, Persiles es una novela de estructura e intenciones muy complejas que aguarda todavía una interpretación satisfactoria. La influencia de Cervantes en la literatura universal ha sido tal que la misma lengua española suele ser llamada la lengua de Cervantes. Bien, pasamos ahora a la propia obra. Hablemos de las interpretaciones del Quijote. El Quijote ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Miguel de Cervantes proporcionó en 1615, por boca de Sancho, el primer informe sobre la impresión de los lectores, entre los que hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Capítulo segundo de la segunda parte. Pareceres que ya contienen las dos tendencias interpretativas posteriores, la cómica y la seria. Sin embargo, la novela fue recibida en su tiempo como un libro, en palabras del propio Cervantes, de entretenimiento, como regocijante libro de burlas o como una divertidísima y fulminante parodia de los libros de caballerías. Intención que al fin y al cabo quiso mostrar el autor en su prólogo y en el párrafo final de la segunda parte. Si bien no se le ocultaba que había tocado en realidad un tema mucho más profundo que se salía de cualquier proporción.
Toda Europa leyó Don Quijote como una sátira. Los ingleses desde 1612, en la traducción de Thomas Selton, los franceses desde 1614, gracias a la versión de César Houdin, aunque en 1608 ya se había traducido el relato El curioso impertinente. Los italianos desde 1622, los alemanes desde 1648 y los holandeses desde 1657 en la primera edición ilustrada. La comicidad de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de muchos parlamentos. La interpretación dominante en el siglo XVIII fue la didáctica. El libro era una sátira de diversos defectos de la sociedad y, sobre todo, pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballerías. Junto a estas opiniones estaban las que veían en la obra un libro cómico de entretenimiento sin mayor trascendencia. La Ilustración se empeñó en realizar las primeras ediciones críticas de la obra, la más sobresaliente de las cuales no fue precisamente obra de españoles, sino de ingleses. La Magnífica de John Bull, que avergonzó a todos los españoles que presumían de cervantistas, los cuales ningunearon como pudieron esta cima de la anecdótica cervantina, por más que se aprovecharon de ella a manos llenas. El idealismo neoclásico hizo a muchos señalar numerosos defectos en la obra, en especial atentados contra el buen gusto, como hizo Valentín de Foronda, pero también contra la ortodoxia del buen estilo. El neoclásico Diego Clemencín destacó de manera muy especial en esta faceta en el siglo XIX. Pronto empezaron a llegar las lecturas profundas, graves y esotéricas. Una de las más interesantes y aún poco estudiada es la que afirma, por ejemplo, que el Quijote es una parodia de la autobiografía escrita por San Ignacio de Loyola, que circulaba manuscrita y que los jesuitas intentaron ocultar. Ese parecido no se le escapó, entre otros, a Miguel de Unamuno, quien no trató, sin embargo, de documentarlo. En 1675, el jesuita francés René Rapin consideró que Don Quijote encerraba una invectiva
contra el poderoso duque de Lerma. El acometimiento contra los molinos y las ovejas por parte del protagonista sería, según esta lectura, una crítica a la medida del duque de rebajar, añadiendo cobre, el valor de la moneda de plata y de oro, que desde entonces se conoció como moneda de molino y de vellón. Por extensión, sería una sátira de la nación española. Esta lectura que hace de Cervantes, desde un antipatriota hasta un crítico del idealismo, del empeño militar o del mero entusiasmo, resurgirá a finales del siglo XVIII en los juicios de Voltaire, d'Alembert, Horace Walpole y el intrépido Lord Byron. Para este último, Don Quijote había asestado con una sonrisa un golpe mortal a la caballería en España. A esas alturas, por suerte, Henry Fielden, el padre de Tom Jones, ya había convertido a Don Quijote en un símbolo de la nobleza y en modelo admirable de ironía narrativa y censura de costumbres sociales. La mejor interpretación deciochesca de Don Quijote la ofrece la narrativa inglesa de aquel siglo, que es, al mismo tiempo, el de la entronización de la obra como ejemplo de neoclasicismo estético, equilibrado y natural. Algo tuvo que ver el valenciano Gregorio Mayans y Siscar, que en 1738 escribió, a la manera de prólogo a la traducción inglesa de ese año, la primera gran biografía de Cervantes. Las ráfagas iniciales de lo que sería el huracán romántico anunciaron con toda claridad que se acercaba una transformación del gusto que iba a divorciar la realidad vulgar de los ideales y deseos. José Cadalso había escrito en sus Cartas Marruecas en 1789 que en Don Quijote el sentido literal es uno y el verdadero otro muy diferente. El romanticismo alemán trató de descifrar el significado verdadero de la obra.
Friedrich von Schlegel asignó a Don Quijote el rango de precursora culminación del arte romántico en su diálogo sobre la poesía de 1800. Honor compartido con el Hamlet de Shakespeare. Un par de años después, Friedrich Schiller, en su filosofía del arte, estableció los términos de la más influyente interpretación moderna, basada en la confrontación entre idealismo y realismo, por la que Don Quijote quedaba convertido en un luchador trágico contra la realidad grosera y hostil, en defensa de un ideal que sabía irrealizable. A partir de ese momento, los románticos alemanes, Schelling, Jean-Paul, Ludwig Tieck, vieron en la obra la imagen del heroísmo patético. El poeta Heinrich Heine contó en 1837, en el lúcido prólogo a la traducción alemana de ese año, que había leído Don Quijote con afligida seriedad en un rincón del jardín palatino de Düsseldorf, apartado en la avenida de los Suspiros, conmovido y melancólico. Don Quijote pasó de hacer reír a conmover, de la épica burlesca a la novela más triste. Los filósofos Hegel y Arthur Schopenhauer proyectaron en los personajes cervantinos sus preocupaciones metafísicas. El romanticismo inició la interpretación figurada o simbólica de la novela y pasó a un segundo plano la lectura satírica. Que muelan a palos al caballero ya no le hizo gracia al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Don Quijote se le antojaba ser una sustancial alegoría viviente de la razón y el sentido moral, abocado al fracaso por falta de sentido común. Algo parecido opinó en 1815 el ensayista William Hazlitt. El patos y la dignidad de los sentimientos
se hallan a menudo disfrazados por la jocosidad del tema y provocan la risa, cuando en realidad deben provocar las lágrimas. Este Don Quijote triste se prolonga hasta los albores del siglo XX. El poeta Rubén Darío lo invocó en su letanía de Nuestro Señor Don Quijote con este verso: ora por nosotros, Señor de los tristes. Y lo hace suicidarse en su cuento D.Q. Don Quijote, compuesto el mismo año, personificando en él la derrota de 1898. No fue difícil que la interpretación romántica acabara por identificar al personaje con su creador. Las desgracias y sinsabores quijotescos se leían como metáforas de la vapuleada vida de Cervantes, y en la máscara de Don Quijote se pretendía ver los rasgos de su autor, ambos viejos y desencantados. El poeta y dramaturgo francés Alfred de Vigny imaginó a un Cervantes moribundo que declaraba in extremis haber querido pintarse en su caballero de la triste figura. Durante el siglo XX, el personaje cervantino se convirtió en un símbolo de la bondad, del sacrificio solidario y del entusiasmo. Representa la figura del emprendedor que abre caminos nuevos. El novelista ruso Iván Turgenev así lo hará en su ensayo Hamlet y Don Quijote, de 1860. En el que confronta a los dos personajes como arquetipos humanos antagónicos: el extravertido y arrojado frente al ensimismado y reflexivo. Este Don Quijote encarna toda una moral que, más que altruista, es plenamente cristiana. Antes de que W.H. Auden escribiera el ensayo The Ironic Hero, Dostoyevsky ya había comparado a Don Quijote con Jesucristo, para afirmar que de todas las figuras de hombres buenos en la literatura cristiana, sin duda, la más perfecta es Don Quijote. También el príncipe Meshken, de El Idiota, está fraguado en el molde cervantino.
Gogol, Pushkin y Tolstoy vieron en él un héroe de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo. El siglo romántico no solo estableció la interpretación grave de Don Quijote, sino que lo empujó al ámbito de la ideología política. La idea de Goethe de que en el arte se manifiesta el espíritu de un pueblo, el Volksgeist, se propagó por toda Europa y se encuentra en autores como Thomas Carlyle e Hippolyte Taine, para quienes Don Quijote reflejaba los rasgos de la nación en que se engendró. Para los románticos conservadores, la renuncia al progreso y la defensa de un tiempo y unos valores sublimes, aunque caducos. Los de la caballería medieval y los de la España imperial de Felipe II. Para los liberales, la lucha contra la intransigencia de esa España sombría y sin futuro. Estas lecturas políticas siguieron vigentes durante decenios hasta que el régimen, surgido de la guerra civil en España, privilegió la primera, imbuyendo la historia de nacionalismo tradicionalista. El siglo XX recuperó la interpretación jocosa como la más ajustada a la de los primeros lectores. Pero no dejó de ahondarse en la interpretación simbólica. Crecieron las lecturas esotéricas y disparatadas, y muchos creadores formularon su propio acercamiento, desde Kafka y Jorge Luis Borges hasta Milan Kundera. Thomas Mann, por ejemplo, inventó en su viaje con Don Quijote, 1934, a un caballero sin ideales, hosco y un tanto siniestro, alimentado por su propia celebridad.
y Vladimir Nabokov, con lentes anacrónicos, pretendió poner los puntos sobre las íes en un célebre y polémico curso. Quizá el principal problema consista en que el Quijote no es uno, sino dos libros difíciles de reducir a una unidad de sentido. El loco de 1605, con su celada de cartón y sus patochadas, causa más risa que suspiros. Pero el sensato anciano de 1615, perplejo ante los engaños que todos urden en su contra, exige al lector trascender el significado de sus palabras y aventuras mucho más allá de la comicidad primaria de palos y chocarrerías. Abundan las interpretaciones panegiristas y filosóficas en el siglo XIX. Las interpretaciones esotéricas se iniciaron en dicho siglo con las obras de Nicolás Díaz de Benjumea. La estafeta de Urganda, 1861, El correo del Alquife, 1866, o El mensaje de Merlín, 1875. Benjumea encabeza una larga serie de lecturas impresionistas de Don Quijote enteramente desenfocadas. Identifica al protagonista con el propio Cervantes, haciéndole todo un librepensador republicano. Siguieron a este Benigno Payol, más conocido como Polinous, Teodomiro Ibáñez, Feliciano Ortego, Adolfo Saldías y Baldomero Villegas. A partir de 1925, las tendencias dominantes de la crítica literaria se agrupan en diversas ramas.
En primer lugar, perspectivismo. Leo Spitzer, Edward Riley, Mia Gerhardt. En segundo lugar, crítica existencialista. Américo Castro, Stephen Gilman, Durán, Luis Rosales. En tercer lugar, narratología o socioantropología. Redondo, Joly, Monet, Cesare Segre. En cuarto lugar, estilística y aproximaciones afines. Helmut Hatzfeld, Leo Spitzer, Casalduero, Rosenblatt. Investigación de las fuentes del pensamiento cervantino, sobre todo en su aspecto disidente. Marcel Bataillon, Vilanova, Márquez Villanueva, Forcione, Maravail, José Barros Campos. En sexto lugar, los contradictores de Américo Castro desde puntos de vista diversos, al impulso modernizante que manifiesta el pensamiento de Cervantes de Castro. Erich Auerbach, Alexander Parker, Otis Green, Martín de Riquer, Russell Closed. Y por último, tradiciones críticas antiguas renovadas. La investigación de la actitud de Cervantes ante la tradición caballeresca. Murillo, Williamson, Daniel Eisenbach. El estudio de los errores del Quijote. Stack, Flores. O de su lengua. Amado Alonso, Rosenblatt. La biografía de Cervantes. McKendrick y John Canavaggio. Bueno, me retiro de la escena, como suelo hacer y decir. Os dejo
con una vista desde la ventana y pasamos ya a la lectura. Bueno, antes de pasar a la lectura dramatizada de la primera parte del Quijote, el capítulo que corresponde, vamos a leer uno de los poemas que sirven de prólogo a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Urganda la desconocida. Al libro de Don Quijote de la Mancha va dedicado este poema. Si de llegarte a los bue libro fueres con letu, no te dirá el boquirru que no pones bien los de. Mas si el pan no se te cue, por ir a manos de idió, verás de manos a vos, aún no dar una en el clar, si bien se comen las ma, por mostrar que son curió. Y pues la experiencia en sé, que el que a buen árbol se arrí, buena sombra le cobí, en Béjar tu buena estré, un árbol real te ofré, que da príncipes por fru, en el cual floreció un dú, que es nuevo Alejandro Ma, llega a su sombra, que a osa favorece la fortuna. De un noble hidalgo manché, contarás las aventú, a quien ociosas le tú, trastornaron la gabe. Damas, armas, caballé, te provocaron de mo, que cual Orlando furió, templado a los enamorar, alcanzó a fuerza de bra a Dulcinea del Tobo. No indiscretos hieroglí, estampes en el escú, que cuando es todo figú, con ruines puntos se enví. Y continúa. Si en la dirección te uní, no dirá mofante algú, que don Álvaro de Luz, que Aníbal el de Cartago, que rey Francisco el Spa se queja de la fortuna. Pues al cielo no le plu, que saliese tan ladí, como el negro Juan Latí, hablar latín es reu. No me despuntes de agú, ni me alegues con filo, porque torciendo la voz, dirá el que entiende la ley, no un palmo de la solé. ¿Para qué conmigo flor? No te metas en dibú, ni en saber vidas ajé, que en lo que no va ni bien, pasar de largo es cordú. Que suelen en Caperú, darles a los que gracé, mas tú quémate las té, solo en cobrar buena fa, que el que imprime necedad, dalas ascenso perpe.
advierte que este es a ti, siendo de vidrio el tejá, tomar piedras en las ma para tirar al vecino. Deja que el hombre de Hui, en las obras que compó, se vaya con pies de flor, que el que saca a luz papel para entretener doncé, escribe a tontas y a lo. Y bueno, hasta aquí el primer poema de los que sirven de prólogo a la primera parte del Quijote, compuestos por el mismo Cervantes. Urganda la desconocida. Y ahora sí pasamos al capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote diciendo: Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos. La Carolea y León de España, con los hechos del emperador, compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizás si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo: Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 12 pares, dejar tan sin más ni más llevar la vitoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los 3 días antecedentes.
Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido, que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda vuestra merced a su salud por agora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, dijo don Quijote, pero molido y quebrantado no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldo de Montalbán, si en levantándome de este lecho no me lo pagare, a pesar de todos sus encantamentos. Y por ahora, tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará al caso, y quédese lo del vengarme a mi cargo. Hiciéronlo ansí. Diéronle de comer y quedóse otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos. Mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así se cumplió el refrán en ellos, de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron, por entonces para el mal de su amigo, fue que le burasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá quitando la causa cesaría el efecto, y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo, y así fue hecho, con mucha presteza. De allí a 2 días se levantó don Quijote, y lo primero que hizo fue a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba a donde solía tener la puerta, y tentábala con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: ¿qué aposento o qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mesmo diablo. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe, en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo del partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento,
dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Frestón diría, dijo don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que acabó entón su nombre. Así es, dijo don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo, que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Quién duda de eso? Dijo la sobrina. Pero ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo, sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados? Oh, sobrina mía, respondió don Quijote, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero que a mí me tresquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía la cólera. Es pues el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él. En este tiempo, solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino.
dio luego don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra, y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo, y pertrechando su rota celada, lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría, y que ansí mismo pensaba llevar un asno que tenía, muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Pero nunca le vino alguno a la memoria. Mas con todo esto determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería, en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota. Con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo: mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar, por grande que sea. A lo cual le respondió don Quijote: has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde, o por lo mucho de marqués, de algún valle o provincia de poco más a menos. Pero si tú vives y yo vivo bien, bien podría ser
que antes de 6 días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes, que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera respondió Sancho Panza: si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues quién lo duda, respondió don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor, y aún Dios se ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió don Quijote, que él dará lo que más le convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. No haré, señor mío, respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Y hasta aquí el capítulo 7 de la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahora si me lo permitís, voy a despedir el vídeo. Me coloco nuevamente ante disculpad un momentito. Me coloco nuevamente, como digo, ante la pantalla. Aquí estoy de vuelta. Espero que os haya gustado el capítulo del Quijote, el capítulo 7 de la primera parte. A mí es una obra, la novela de Cervantes,
que me resulta apasionante. La he leído muchísimas veces y cuanto más la leo, más me gusta. Bueno, pues aquí dejo el vídeo. Os agradezco vuestra atención. Me despido hasta el próximo vídeo que llegará muy pronto. Con toda seguridad, os recuerdo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y dar me gusta a los vídeos que consideréis útiles, interesantes, valiosos desde algún punto de vista. Bueno, como sabéis, nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra compañía, con vuestra atención, apoyo, aliento y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Así pues, como os digo, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, gracias por darle sentido a nuestro trabajo. Hasta muy pronto, que os vaya muy bien.